Qué presentación más linda, María. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí, honorable vicecónsul, damas y caballeros, mi buen amigo, compañero de los hermanos maristas de Camagüey, un año más arriba que yo, un poco más viejo que yo. Pues nada, hace 3 años exactamente estuvimos aquí presentando otro libro que él escribió. Bueno, pues el nuevo libro de nuestro destacado historiador, Presencia de España en Norteamérica, la provincia de la Florida, 1508-1619, es el libro que él va a hablar de su propio libro y está a la venta ya, el que lo quiera obtener. Ya yo lo he leído, es un libro formidable. Y hace 3 años él vino aquí también y hizo el primero de 3 volúmenes que va a tener sobre una magistral obra sobre la presencia hispana en la Florida. El otro libro de hace 3 años, que yo tuve el honor de presentar también, se llama Historia de la Florida Colonial Hispana 1500-1616, que fue un oportuno y valioso libro que describe con lujo de detalle el comienzo y el desarrollo y contribución hispana en la Florida y el resto de los Estados Unidos. Ahora, con su segundo libro, amplía una historia no bien conocida, pues los libros de texto que se usan en esta nación en general ignoran el enorme aporte español al nacimiento de este gran país. Estos libros que se usan en las escuelas y universidades de los Estados Unidos están llenos de grandes omisiones y distorsiones en lo que se refiere al aporte de España y de los hispanos en general. El doctor Larrua citó en su primer libro un famoso historiador estadounidense, Charles F. Lowndes, que escribió lo siguiente, y lo digo porque es un anglosajón diciéndolo y no nosotros alabándonos nosotros mismos, ¿no? Y esto es lo que dijo ese famoso historiador, experto en cosas del aporte hispano, y dijo lo siguiente: si no hubiera existido España, no existiría hoy los Estados Unidos. La razón que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo. Amamos la valentía y la exploración de las Américas por los españoles. Fue la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de proezas que registra la historia. ¿No está lindo eso? En este nuevo libro ha utilizado de nuevo documentación primaria sacada de los archivos de Cuba, la Florida y España, incluyendo algunos documentos que por primera vez el doctor Larrua documenta. Y por supuesto documenta todos estos documentos y toda su investigación a través de los años, el enorme esfuerzo de España, sobre todo en la evangelización y educación de los indios de la costa este de esta nación, con la gran labor de los misioneros dominicos, jesuitas y franciscanos. El libro explica cómo los primeros libros de texto en esta nación se usaron en la Florida para enseñar a los indios a leer y a escribir. Y el primer libro bilingüe de María no se usó en Conraway Elementary en el año 62. Se usó unos cuantos años antes, ¿no? Y fue el catecismo en lengua timoacana y castellana del padre Francisco Pareja, un franciscano, que fue publicada en Ciudad de México en 1627. Y el padre Pareja publicó otros libros de religión que se usaron para evangelizar a los indios de la Florida. Los franciscanos, antes que los inventáramos aquí el BCC, el Bilingual Curriculum Content, hacían lo mismo que hacemos hoy en día en las escuelas públicas de aquí, de Miami-Dade y de otras partes de la nación. Ellos aprendían el idioma timoacano o el de Apalachee, de la parte de Tallahassee. Y entonces una vez que ellos sabían el idioma de los indios, usando el idioma de los indios, le introducían el español. Algo que hacemos con un muchacho que llega de Argentina, de Colombia, de Cuba, que no habla una palabra de inglés y está en 11 grados y va a dar US History y no puede entender el libro, entonces nos buscamos un maestro bilingüe que le empieza a hablar en español y poco a poco introduciéndolo en inglés. Así hicieron los franciscanos, eso no lo inventamos nosotros aquí. Ya se hacía en la Florida en los 1600. El historiador Larrua narra las primeras expediciones y exploraciones y el gran esfuerzo de los gobernadores españoles en la colonización de esta tierra en medio de terribles dificultades como la falta de fondos, insurrecciones indígenas, ataques de franceses, ingleses y piratas. Y los lectores de esta gran obra conocerán
que el aporte hispano a la historia de esta nación no tiene paralelo por su grandeza. Otra vez voy a citar al mismo historiador que él lo cita ahora en el libro de ahora, y que dijo lo siguiente: el honor de dar América al mundo pertenece a España. No solamente el honor del descubrimiento, sino el de una exploración que duró siglos y que ninguna otra nación ha igualado en región alguna. No se nos ha enseñado a apreciar lo asombroso que ha sido el que una nación que era pequeña, ¿no?, comparado con la inmensidad de las Américas, tuvo el honor no solo de descubrir América, sino también, cuando lo estudiamos a fondo, es extremadamente sorprendente. Presencia de España en Norteamérica, el libro de Salvador, sale a la luz durante el 5º centenario de la llegada de Juan Ponce de León a nuestro estado del Sol, de la Florida. El autor explica que su libro es un tributo a Juan Ponce de León. Eso lo dice en la primera página, apenas abres el libro está ahí. El doctor Larrúa señala que desde la fecha del descubrimiento o el encuentro de dos mundos en 1513 hasta la conquista en 1565 con Pedro Méndez de Avilés, el fundador de San Agustín, pasaron por las costas de la Florida nada menos que 13 exploraciones oficiales, según las crónicas, pero sabemos que muchos marinos españoles también venían a la Florida de Yucatán, de otros lugares, y buscaban agua y provisiones. España tuvo un altísimo costo en la conquista de la Florida. Explica el autor que España había perdido 100 embarcaciones, en las que había ocupado sitios 4.000 expedicionarios, de los cuales 2.000, entre lo que se contaba 30 sacerdotes y un obispo, habían muerto. O sea, de esas expediciones, 100 barcos se perdieron y la mitad, el 50% de los que vinieron aquí murieron. En sacerdotes, obispos y soldados y marineros y todo. Además, perecieron cientos de indios cubanos, porque muchas expediciones salían de Cuba también, y los indios cubanos, por supuesto, eran los que cargaban el equipaje de los españoles, y muchos de ellos también murieron aquí. Se perdieron 1.000 caballos, muchas cabezas de ganado vacuno y de cerda, al igual que millones de pesos en aperos, suministros, armas, municiones, avíos, logística de todo tipo. Señala el autor el colosal esfuerzo de España con una persistencia y tenacidad inquebrantables para poder llevar la civilización europea a las tierras de la Florida. El doctor Larrúa ofrece muchos datos interesantes, tales como el primer hijo de europeo que nació en esta nación fue Martín de Argüelles, nacido en San Agustín en 1566. Los libros que usamos en las escuelas hablan de Virginia Dare, la primera europea que nació aquí, pero es que ella nació en Jamestown, y ya estábamos Urban Renewal en San Agustín cuando fundaron Jamestown. Y por supuesto no hablan de Martín Argüelles. Un dato interesante fue la fundación del primer establecimiento de negros libres en los Estados Unidos, que fue el fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. España, a pesar de que tenía esclavos, para hacerle daño a las colonias británicas, acogía a los esclavos negros que se escapaban de Georgia y las Carolinas, y al venir a la Florida les daban la libertad. Y fueron llegando cada vez más, ¿no? Porque era un Underground Railroad going south, que no se habla tampoco en ningún libro de texto. Siempre el Underground Railroad se escapan del sur para ir hacia el norte, pero el primer Underground Railroad fue de las Carolinas a Georgia a la Florida a buscar la libertad. No aparece en ningún libro de texto tal cosa tampoco. Con el tiempo, estos negros libres, que lo único que tenían que hacer era jurar lealtad a España, hacerse católico, construyeron un fuerte que en ese momento estaba como a 2 millas al norte, donde están la entrada de San Agustín, las 2 puertas que hay ahí frente al castillo de San Marcos. Pero hoy en día, por supuesto, está dentro de los límites de la ciudad de San Agustín. Y ahí fundaron este fuerte, crearon una milicia y lucharon muy duro cuando los ingleses atacaron San Agustín en 1740. Los españoles no eran bobos y pusieron ese fuerte al norte de San Agustín, para que los primeros que entraran en fuego fueran esos negros valientes que había ahí. Y entonces, bueno, pues esos negros acabaron, cuando se perdió la Florida a Inglaterra en 1763, acabaron yendo a Cuba,
con los otros españoles que también fueron a Cuba, dejaron a San Agustín prácticamente vacío, y allá el capitán general de Cuba le dio a cada refugiado que vino de Florida a Cuba, no de Cuba a la Florida, de la Florida a Cuba, a cada refugiado le dio una caballería de tierra, y le dio 33 acres en una caballería de tierra, y le dio un esclavo negro. Así que los que eran esclavos de las Carolinas acabaron en Cuba siendo dueños de otro esclavo negro. Algo muy interesante también. Y se establecieron en un lugar de matanza, hay matanceros aquí, que se llama Ceiba Mocha. Y en aquella época se llamaba San Agustín de la Nueva Florida, pero es lo que es Ceiba Mocha. Hoy en día se llama Ceiba Mocha, pero en aquella época se llamaba San Agustín de la Nueva Florida. Bueno, el fuerte está completamente reconstruido y se puede visitar, ya que está totalmente reconstruido por la Florida como un centro turístico. Y cuando la última vez que estuvo el rey de España, se retrató ahí en ese fuerte también, la última vez que estuvo en San Agustín. Otro dato interesante fue que el primer poema, para la gente de literatura que hay aquí, como el primer poema que se hizo aquí en los Estados Unidos fue llamado La Florida y fue escrito por Fray Alonso Reynoso en 1588. Así que había literatura también aquí en la Florida. El libro tiene una completa biografía del conquistador de la Florida, Pedro Menéndez de Avilés, y se describe la fundación de San Agustín en 1565, narra cómo Menéndez derrotó a los hugonotes franceses que habían invadido la Florida y habían construido un fuerte llamado Carolina, donde actualmente se encuentra la ciudad de Jacksonville en el St. John River. Y después de derrotar a los franceses, Menéndez fundó ciudades y fuertes en los estados actuales de Florida, Georgia y las Carolinas. Menéndez trajo misioneros jesuitas que establecieron una serie de misiones, empezaban en el estado actual de la Florida y llegaron hasta Virginia. A 100 millas de Washington, D.C. había una misión jesuita fundada por Pedro Menéndez de Avilés. Posteriormente, los franciscanos tuvieron un éxito extraordinario y expandieron estas misiones. Los franciscanos fueron más exitosos que los jesuitas, que eventualmente abandonaron la Florida porque habían puesto ya muchos mártires. Y la orden jesuita los retiró de la Florida, que mataban muchos jesuitas y se los llevaron. El autor describe que miles de indios de Florida fueron bautizados y convertidos al cristianismo en 124 misiones. Oigan ese número, 124 misiones en lo que era la Florida del siglo XVI, que llegaba ¿a dónde? A Canadá. La Florida del siglo XVI era todo lo que era al este del río Mississippi hasta el Océano Atlántico y desde la Florida a Newfoundland. No existía Inglaterra, la Florida del siglo XVI era Canadá y Estados Unidos, y del otro lado del Mississippi era el Virreinato de Nueva España. Pues no había Inglaterra aquí en esa época. Entonces, en estas 124 misiones, hacia 1613, los frailes habían bautizado 60.000 indios. En la Florida se construyeron más misiones y doctrinas. Doctrinas son las misiones más pequeñas, que no le llamaban misiones porque no eran tan grandes, pero habían siempre unos cuantos indios que vivían ahí, mandaban a dar misa, instrucción de catecismo, etc. Y en la Florida se construyeron más misiones que en California, Texas, Nuevo México y Arizona combined. Más aquí que en todos los demás estados juntos. ¿Cuántas hay en California? 21 misiones en California. De San Diego a Sonoma, 21 misiones. Aquí hubieron 124 misiones en este estado. Bueno, en este estado, incluyendo Georgia, las Carolinas, la Florida colonial, estoy hablando. Okay, el libro cuenta la historia de los primeros gobernadores de la Florida, que casi todos eran de Asturias, pero claro, eran todos los amigos de Pedro Menéndez, que era asturiano, ¿no? Nació en Asturias. Y él tiene una biografía bastante detallada de todos esos gobernadores uno por uno. Muy interesante, porque yo no había visto en un solo libro todas las biografías de los primeros gobernadores de la Florida, con, no sé, 4 o 5 páginas que le dedica a cada uno de ellos. Y no solamente cuando estuvieron aquí, a dónde fueron después, porque algunos siguieron subiendo, los ascendían, iban por aquí, iban por allá, y, algunos fueron importantísimas personas en España, hasta el día que se murieron. La biografía no solamente es de aquí, sino la vida de esos gobernadores hasta que ellos mueren. Describe la construcción del castillo de San Marcos, que para honor de los cubanos, un habanero, Ignacio Daza, fue el que diseñó el castillo, y otro habanero, el marqués el Laureano Torres de Ayala, nacido en La Habana, fue el último gobernador que completó la construcción del castillo, que duró más de 20 años. Así que el ingeniero cubano y el habanero que acabó la construcción también era de La Habana.
y de Cuba. Describe, bueno, toda la construcción de este castillo, las insurrecciones de los indios, el crecimiento de San Agustín y el desarrollo de la Florida, donde se establecieron las primeras casas, la casa más antigua europea, hasta ahí, los fuertes, los tribunales de justicia, los negocios, los ranchos de ganado, los muelles, las escuelas, hospitales, astilleros de barcos, conventos, iglesias, plazas, cabildos, mucho antes que todas estas instituciones se establecieran en Virginia y Nueva Inglaterra. Los españoles llevaban casi un siglo en esta nación antes que se fundara la primera ciudad permanente inglesa, que fue Jamestown en 1607, y mucho antes que la llegada de los peregrinos a Massachusetts en 1620. Y por cierto que el primer Thanksgiving fue en San Agustín, no fue en Plymouth Rock. Ahí Pedro Méndez se bajó, el padre López lo estaba esperando con una cruz en alto, ahí hicieron una misa, los indios timucuanos vinieron con sus comidas, los españoles bajaron la comida de los barcos y comieron todos juntos, dándole gracias a Dios con un Te Deum en latín que hacían en esa época, y eso es un Thanksgiving, darle gracias a Dios y compartir la comida con los indios. Eso pasó en San Agustín en 1565, septiembre 8, 1565, y no en el que celebramos aquí, que es el de Massachusetts, al año de los peregrinos en 1621, fue el de Plymouth Rock. Y hubo otro en Santa Fe en 1500 y pico también. Así que no, ni siquiera ese fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Había muchos otros Thanksgiving de los españoles. La geografía de nuestro país nace gracias a España. Como esa nación exploró y fundó asentamientos y fuertes en el 80% de los Estados Unidos, si uno coge un mapa de los Estados Unidos y lo abre, uno ve cientos de ciudades, condados, ríos, lagos, golfos, islas, cayos, montañas y varios estados con nombres en español o derivados del español. El libro tiene un interesante anexo al final del libro que reproduce los mapas antiguos, tales como el mapa de Juan de la Cosa de 1500. Juan de la Cosa vino con Cristóbal Colón a la Santa María y hizo el primer mapa de América, que se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Yo lo he visto, un mapa enorme, y está Cuba, claramente está Cuba, española, pues ya se había descubierto eso, y al norte de eso pone todo este territorio. ¿Cómo él sabía que había tanta tierra al norte de Cuba y la española? Bueno, debe haber visitado por ahí o habló de un portugués que fue por ahí, lo vio y aparece así. El mapa de Alberto Cantino de 1502 también aparece todavía más claro a la península de la Florida, y el mapa de Abraham Ortelius en el Atlas Mundial de 1584, donde aparece la Florida claramente, y por último el mapa de 1640, donde aparece la Florida y las Américas. Sí, entonces, al final del libro van a ver reproducciones de todos estos mapas, que eso es muy interesante, porque inclusive antes de la llegada de Ponce de León existían estos mapas donde salía ya la Florida. Esta excelente obra no se hubiera logrado sin la inmensa y valiosa colaboración del padre José Luis Menéndez, que se encuentra aquí. Padre Menéndez, párese, por favor, para reconocerlo. El padre Menéndez tiene, con la ayuda de Salvador, uno de los mejores archivos. Ya quisieran universidades en este país tener los documentos que tiene el padre Menéndez, y con la ayuda de Salvador, que los ha conseguido, los ha traído, cosas que él tenía anterior también, antes de conocer a Salvador. Ahí tienen maravillosos documentos del siglo XVI, siglo XVII, maravillas de documentos, que ya quisiera algunas universidades tener esos documentos que tiene el padre en su iglesia ahí. Y entonces, pues nada, el libro, también darle las gracias. Ella no se encuentra aquí porque está recibiendo al ministro de Relaciones Exteriores, que llegó esta noche y que va a participar mañana cuando llega el barco Juan Sebastián Elcano, que llega mañana. Entonces fue al aeropuerto a recibir el ministro de Relaciones Exteriores de España, por eso que está el vicecónsul aquí representándola a ella, pero también el consulado tuvo que ver con este libro, así que queremos darle las gracias al consulado de España, al igual que al padre también. Y bueno, verdaderamente esta es una obra extraordinaria que podrá ser usada por aquellos que quieren aprender la olvidada presencia y contribución hispana en nuestra nación en sus primeros años. Así que le aconsejo que lo compre. Gracias. Felicidades por tu nuevo libro.